Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Vamos a hacer una demostración en esta ocasión de una cámara fotográfica de la marca Canon. El modelo es el SureShot 80U, el cual tiene lo que es el enfoque automático. Es una cámara en formato 35 milímetros, es decir, que utiliza un rollo que posteriormente tendremos que mandar revelar. La cámara está en óptimas condiciones, es una cámara muy bonita, estéticamente hablando es una cámara muy bonita. Dentro de la SureShot es la más bonita que me ha tocado ver. Hay una anterior muy parecida, bueno, algo parecida, pero esta está muy suave porque tiene esto, el marco, el arito este en color rosa metálico. Ahí lo pueden ver, está muy suave. Obviamente el lente es zoom de 38 a 80 milímetros su alcance. Y ahí vemos lo que dice SureShot, autoenfoque. Ok, está muy suave esta cámara. Ahí vemos, ya la tenemos encendida, por supuesto. Y aquí podemos ver lo que es el flash forzado, la reducción de ojos o brillo en los ojos, el modo y el temporizador. Ahorita está en flash automático. También aquí tenemos diferentes tipos de escenas, el control del zoom y por supuesto el botón de disparo, el botón de encendido y apagado. En la parte posterior el visor, y también vemos una lucecita, a ver, si es una lucecita LED, sí. Digo, estaba dudando que si era una LED porque aquí está un tornillo, entonces supuse que tal vez era un tornillo, pero no, es una LED. Internamente, vamos a ver qué tal está. Está muy suave, miren, está impecable. Aquí es donde se coloca el rollo. Ahí está su esponjita, todo, su plaquita donde se va a planchar así el rollito, se va a sujetar bien. Muy suave, la verdad, esta camarita está muy agradable, está impecable. Aquí vemos el número de serie, hecho en China, por Canon. Y bueno, aquí abajo tenemos esta función del rebobinado. Ok, en este caso, algunas cámaras de la SureShot, cuando se termina el rollo, lo rebobinan de manera automática. En esta ocasión desconozco si en este modelo lo haga automático el rebobinado. Si no es así, pues como vimos en la base tiene en la parte inferior este botoncito que tenemos que encajarle, pues ya sea parte de la uña o alguna monedita, algo con el cual pues nos va a permitir rebobinar el rollo. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Otro detalle es que utiliza una batería CR2. Vamos a ver, aquí al frente ahí la tienen, ya está instalada. Déjeme, a ver, estamos batallando aquí con el enfoque. Ahí está. Estamos utilizando Duracell Ultra CR2. Esta es la batería. Estamos batallando un poquito aquí, disculpen ustedes. Ahí está. CR2 es el modelo de la batería que estamos usando. Vamos a cerrarle. Y bueno, vamos a controlar lo que es el zoom. Ahí está, zoom in, zoom out. Okay. Estamos batallando un poco aquí con el enfoque de mi móvil, pero bueno, ok. Ahí está. Entonces vamos a efectuar una toma. Supuestamente está en automático. Entonces, como le está dando la luz totalmente de frente, supongo que no lo va a activar el flash. Bueno, sí, en este caso sí lo activó. Vamos a darlo otra vez. Ahí está, ok. Tiene enfoque automático, entonces cuando la cámara siente que la fotografía no va a salir de forma adecuada, no te va a permitir ejecutar el disparo, ok. Entonces aquí, esto otra vez, a ver. Si la cámara percibe que no va a salir bien la fotografía, no te va a dejar tomar la foto, ok. Ahora vamos a cambiar, vamos a quitar el flash, a ver. Ahí está, ojos, brillo en los ojos. Vamos a ponerlo así, a ver, más cómodo así.
brillo, los ojos. Ahí está el flash forzado. Ahí está el flash deshabilitado, vamos a ver. Ahí está. Vieron que no se activó el flash, solamente se abre la lente. Ok, vamos ahora al temporizador, pero le vamos a dejar el flash automático. A ver, ahí está, automático y temporizador. Bueno, aquí hay otra modalidad. Ahí está. Aquí está el modo deportivo o escenas así rápidas. Se va a cambiar a escenas más en la noche, más enfocado el rostro. Ahí se saca lente automáticamente porque va a ser tomas más enfocadas a cierto objetivo. Vamos a cambiar acá RT. Desconozco cuál sea la función en RT, pero bueno, a ver, vamos a hacer una prueba. Ok, otra vez. El tiempo que carga el flash entre toma y toma, ahí está, aproximadamente menos de 10 segundos. Vamos a poner el temporizador. Bueno, ok, modalidad. Ya quitamos, aquí no estamos en ninguna de las modalidades. Hace rato sí estábamos cuando se pinta la flechita esa. Así, ok. Y aquí ya no estamos en ninguna modalidad. Vamos a poner en temporizador. Vamos a ver qué tal. Para que sola tome la foto. Ahí está. Ok, pues ahí está. Vamos a apagar. Ahí está. Ahí se cerró la compuerta de la lente, todo bien. Y bueno, pues como pudieron observar, la cámara sí está respondiendo perfectamente a pues al mecanismo de disparo, el flash, flash forzado, flash inhabilitado, temporizador y los diversos modalidades que tiene, el zoom in, zoom out, y por dentro pues está impecable, ok. Además viene pues en su caja original, lo cual es pues muy atractivo. Ahí está el modelo, es la Sure Shot 80U, y aquí vienen características, ok, 2.1x de zoom, ultra compacta, y bueno, ok. Viene con su folletería original. Este es como un comprobante de la venta, el instructivo, ok, y ahí está, ok. Bueno, pues eso sería todo. La cámara que acabamos de ver responde perfectamente y está en óptimas condiciones. Está prácticamente nueva la cámara, está en las mejores condiciones posibles, ok. Ahora sí, muchas gracias por ver este video. Saludos, suscripciones, comentarios, likes, compartir serán bienvenidos. Muchas gracias.